nos queda bastante tiempo, ¿no? 12 meses vamos a escuchar mensajes para que cada persona que nos escucha y las personas que nos han escuchado antes puedan entender o confirmar realmente lo que es creer en nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ver en muchas iglesias, en muchos sitios, personas que hacen confesiones, personas que hacen oraciones, personas que hacen decisiones, pero su vida no muestra las decisiones que han hecho. Muchas veces se preguntan, ¿es porque Dios falló o porque la persona falló? Pero yo, más que Dios falló, que creo que nunca falla, ni que la persona falló, yo creo es porque a la persona no se le enseñó bien y no entendió la persona. A veces nuestras metas son totalmente diferentes a las que el Señor trazó. Acuérdense que lo que hemos celebrado ahora es el derramamiento, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre, y la razón de su sangre es rescatarnos de la vana manera de vivir. Al rescatarnos de la vana manera de vivir, el pecado puede hacernos el Señor libre del pecado. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y libre de qué específicamente? Libre de la esclavitud del pecado. Y la Biblia dice bien claro que todo aquel que comete pecado se hace esclavo del pecado. Y a veces no nos explican esto. A veces todo se resume en algo. ¿Qué pasa si mueres hoy día? ¿A dónde vas? ¿Al infierno o al cielo? Entonces, pintamos el infierno pues algo horrible, como lo pinta la Biblia, y entonces tratamos de, por miedo de que usted se convenza, y perdemos realmente lo bueno y lo que es la gracia de Dios y lo bueno que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de derramamiento y su resurrección. Porque lo único que pensamos es que tenemos que aceptar a Jesucristo, creer en Jesucristo para no ir al infierno. Y eso es a veces lo que nos preocupa en nuestros hijos, porque tenemos personas que sus hijos están muy mal, han tenido una vida pero totalmente desastrosa y vienen a la iglesia de mucho tiempo y están en la iglesia, y no solamente hablamos de hijos de miembros, hijos de pastores, hijos de personas, abuelos que han tenido sus hijos en la iglesia y ahora están muy mal, totalmente separados, esclavos de drogas, esclavos de pornografía, esclavos de todo. ¿Y qué pasó con la oración que hicieron, con el bautizo que tuvieron? ¿Y qué pasó con aquel que cantaba e iba a la iglesia? Todo eso. Y otra vez, o es que falló Dios o falló la persona. Yo no creo ni que Dios falla, ni que la persona ha fallado, porque no puede fallar en lo que no ha entendido. No puede fallar en lo que no ha aprendido. El apóstol Pablo se encargó de esto. El apóstol Pablo pone hemos leído desde el versículo 4, pero el mayor énfasis que hace la iglesia es del 8 al 10, Efesios capítulo 2, del verso 8 al 10. Y yo quisiera que lo revisara conmigo para poder entender y entender cada palabra. Y así vamos a poder entender domingo a domingo, miércoles a miércoles, esta enseñanza, y usted lo puede aplicar a su vida, y usted lo puede aplicar en la vida de sus hijos, enseñárselas y ver que la libertad que te da Dios, la vida abundancia que te da Dios es real. No depende de ti, depende de Él, pero depende que creas en Él. Y el creer en Él es creerle todo lo que Él ha dicho y aceptar en tu vida y tener la certeza de lo que ha dicho va a suceder y es una realidad. Porque al final la definición de fe es eso, tener la certeza. Lo primero que podemos leer es bien claro esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El concepto de gracia está tan equivocado en las iglesias y en la mayoría, porque he leído, no tienes idea, creo que más de 20 libros de gracia, no sé cuántos libros he leído de gracia, he visto y siempre tienen algo así como que tú no recibes el castigo que mereces. O sea, es como una especie de que tú mereces lo peor, pero Dios no te lo da. Y eso es gracia.
a veces confunden con misericordia, a veces es una manera de decir y no entender qué es lo que es gracia. Y es más, cuando usted va a las iglesias o va a sitios, usted ve muy pocas veces la gracia que el Señor mostró con la mujer adúltera. Usted ve muy pocas veces la gracia que el Señor mostró con la señora Sirofenicia y su hijo se levantó. O sea, nunca vemos casi gracia porque otra vez hemos vuelto como la ley. Está bien, creemos en la gracia, mencionamos la gracia, pero la verdad es que tú debes cumplir con las cosas que te dicta la iglesia, no entendiendo gracia, porque gracia no depende de ti, sino depende de Dios. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia, y pueden apuntar esta definición, por favor. Gracia es toda acción que proviene del amor incondicional de Dios. Pongámoslos así como lo he mencionado en ese versículo, porque por la acción incondicional que proviene del amor de Dios sois salvos. ¿Entiendes? Por la acción incondicional del amor de Dios que proviene de Dios, del amor incondicional de Dios, sois salvos. Ahora, suena un poco largo, pero si te das cuenta, es el resumen de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es la acción que dio a su único Hijo. Él, aquel que era lleno de gracia. La gracia, la ley vino por Moisés, la gracia viene por el Señor Jesucristo. Es toda acción. Ahora, y esto es por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer que Dios mandó a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Pero mandó a su Hijo para que nosotros seamos salvos, y salvo es bien importante entenderlo. La palabra salvo significa completo, para que usted sea completo, pero lo hemos pasado salvo del infierno o salvo de la muerte eterna. No, el Señor Jesucristo vino para trabajar en usted hoy día y usted sea completo. Usted pueda decir por medio de la gracia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, carambas, voy a ser libre del pecado. Y si Cristo vive en mí, voy a ser libre de la adicción. Y no solamente eso, sino todo lo que hace el Señor por ti. Es creer esa acción. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es algo que proviene de Dios. No es porque usted lo pide, no es porque usted se pasa todo el tiempo, qué sé yo, en cadena de oración o algo por el estilo. No, es Dios siempre lo quiere hacer, siempre está buscando. Mira, suponte que tú no conoces ni una iglesia. Suponte que tú estás en la India o estás en la China. Dios está buscando por ti. Dios está buscando por ti de una manera increíble. Y te aseguro que de estos países que he mencionado, que muchos creen en Dios y otros no creen en Dios, todos aquellos que no creen en Dios a veces ni piensan que Dios los está buscando. Pero Dios los está buscando como lo buscó a usted. Y muy importante entender esto, porque esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. Don es regalo, don es carisma, carisma es regalo. En pocas palabras, la acción de Dios de mandar a su Hijo, que no vino a este mundo para condenar al mundo, ni para justiciar al mundo, porque si se das cuenta, nosotros hemos desarrollado una especie de moralidad donde lo que hacemos es juzgar al mundo. Si te das cuenta, hablando los pastores hoy día, en entrevistas y cosas así, dan con palo a lo que es homosexualismo. Pero no se dan cuenta que ellos son la sal y luz del mundo para que no haya homosexualismo. Porque tienen que enseñar la verdad. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En pocas palabras, en lugar de insultar a una persona, en lugar de insultar al adicto, en lugar de insultar al que realmente está mal o al que está en la cárcel, yo lo visito y le enseño la verdad. Por eso es que somos la sal y luz del mundo. Y cuando yo hago eso, ¿sabes lo que estoy haciendo? Gracia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? La gracia es toda acción que proviene del amor de Dios. ¿Entienden eso, no? Bien claro.
Entonces, cuando yo voy a la cárcel a visitar a una persona que ha cometido un crimen, cuando voy a un hospital a visitar a una persona que esté enferma, ocurre la gracia. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer en tu corazón, y eso no es de ti. Dios está poniendo el corazón en tu corazón, el querer hacer, y te manda a visitar al enfermo, te manda a hacer eso. Ahora, tú puedes decir, no, yo tengo mi ministerio de visitación, yo tengo mi ministerio del otro, y eso es como que te llevas la gloria en lugar de decir, Dios me ha puesto en mi corazón el hacer esto, Dios me ha mandado a hacer eso, y cualquier cosa. Ahora, tú puedes llevar gracia, pero pastor, usted nos dijo que la gracia es toda acción que proviene del amor incondicional de Dios, ¿y cómo puede provenir de mí? ¿Sabes por qué? Porque Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, y el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Entonces, ¿por qué tú puedes ser una acción que proviene del amor incondicional de Dios? Porque tú tienes el amor de Dios. Las personas no lo entienden, ¿sabes? Las personas creen que es por esfuerzos de ellos. Es como, tal vez como ir al gimnasio de mi querido hermano Lalo, ¿no? Donde haces ejercicios y te esfuerzas y todo, y siempre creemos que es la asistencia a la iglesia. Yo voy a hacer la lectura de la Biblia, yo lo voy a hacer. O sea, muchas veces las cosas que son bendición, como deleitarte en la palabra de Dios, lo tomamos como una acción de nosotros y adquirimos una especie de superioridad. Yo medito, yo leo, yo asisto a la iglesia, yo predico, yo enseño. O sea, lo tomamos con una especie de superioridad y creemos que los demás deben ser imitadores nuestros en ese sentido de cumplir los reglamentos que yo mismo he creado. Y quito de por medio lo que es la gracia de Dios, que proviene de Él. Y es bien claro, porque a veces hay una ambigüedad, algo como contradictorio, pareciera que fuera algo contradictorio, pero lo entendemos bien, que Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo, nos ha sellado, pero para poder entender eso, debemos entender que viene todo esto de creer lo que Jesús hizo. Escuchar la palabra, o sea, tú vas a una persona, le hablas la palabra y él cree y dice la Biblia que eres sellado con el Espíritu Santo. No dice que te emociones en un sermón, levantes la mano, pase adelante y ya eres salvo, sino dice bien claro, en él también vosotros, habiendo oído, este es Efesios 1:13, que lamentablemente no se lo dio Ulises. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio, no un sermón, el evangelio total de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es realmente el evangelio de nuestra salvación? ¿Qué es creer? Creer que Jesús es capaz de hacernos sus hijos, más a todos los que creen en Él, más a todos los que le recibieron y creen en Él, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Creer que las palabras que le dijo a Nicodemo son reales. ¿Sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo y no es de ti. O sea, mira, Nicodemo, por más que tú eres bueno, eres un buen judío, eso no tiene nada que ver. Esto ya es otra cosa, otro nivel. Viene de Dios y viene con la acción de Dios, que es mandar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú crees todo lo que el Señor Jesucristo, por eso dice, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre. Creer en su nombre no es creer que se llama Jesús. Creer en su nombre es creer que Él va a hacer todas las cosas que la palabra de Dios dice que Él va a hacer. Como hacerte nueva criatura, como hacerte ministro de la reconciliación, embajador suyo, y sobre todo cuando dice, ustedes son la sal y luz del mundo. Eso es tener fe. Pero nosotros creemos, no, lo hemos cambiado. Levanta la mano, pasa adelante, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y eres salvo. Y es muy cierto lo que dice Romanos, capítulo 10, el verso 9, dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Lo dice claramente la Biblia. El problema, ¿sabes cuál es? Kyrios. ¿Y qué es Kyrios? Es Señor. ¿Señor qué es?
por decir, cuando yo leí eso, para mí fue muy difícil. A un judío no le puedes decir tú, Kyrios, que aceptes a alguien como Señor, porque significa Él es el que me ordena. Vivo solamente para Él. Es más, la teoría en la historia de todas las personas que aparecieron lenguas en sus cabezas y hablaban un lenguaje diferente, la teoría es que ellos aceptaron a Jesucristo como Señor, porque es el mismo Pablo que lo escribe y Pedro también lo predica. Aceptan a Jesús como Señor. Y como es su Señor, ya no pueden hacer nada. No pueden ni siquiera regresar a su casa. No pueden regresar al país donde tenían que ir. Y eran medos, eran partos, eran de todas partes y se quedaron en Jerusalén. Y por eso tuvieron que vivir en unas mismas casas, porque no regresaban a su país. ¿Por qué no regresas a tu país? Porque Jesús no me lo ha dicho. Pero allá está tu familia, pero Jesús me lo tiene que decir. ¿Y por qué Jesús te lo tiene que decir? Porque Él es mi Señor. Nosotros no lo entendemos así. Nosotros levantamos la mano, hacemos una oración y de ahí nos vamos para la casa. A mí nadie me ha contado que tengo que creer en el Señor y que mi vida depende de Él. Y para mí eso fue algo que marcó mi vida. Cuando yo leí la Biblia, lo leí solo, y leí que Jesús era mi Señor, que tenía que confesar, yo leí Kyrios. Y Kyrios, Él es mi amo. Él es el que indica. Pero ¿sabes qué? Nosotros generalmente no pensamos eso. Nosotros pensamos que se trata, si yo levanto la mano y oro, pues ya no voy al infierno. Y me emociono porque el mensaje ha sido lindo, me ha caído en el corazón y me emociono. Pero es una emoción. Pero no es algo que has creído. No es una revelación que has recibido. Porque el primer día, suponte que tú vengas, lo primero que debería hacerte a ti es leer la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar todo, porque dice, si conociereis mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si sois mis discípulos, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Si no conoces la Biblia, ¿cómo vas a ser libre del pecado? Entonces vas a tener una religión de que pecas de lunes a sábado y el domingo pides perdón. Lunes a sábado y el domingo pides perdón. Y todo el mundo te va a consentir eso y todas las canciones van a ser terribles de que soy un pecador, soy un sinvergüenza y Señor ven a mí y límpiame, Señor. Todos son llantos y todo, porque no han entendido que con el Señor puedes ser libre de todo eso. No han entendido que el Señor dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Pero ¿dónde está la vida en abundancia? Oh no, la vida en abundancia es cuando mueres y la vas a tener en el cielo. Porque no nos han enseñado que eres salvo completo por gracia. Y eso es por medio de creer el Evangelio. Y esto no es de nosotros, sino es obra de Dios. Ahora lo dice bien claro, ¿ya? Tú no puedes hacer nada. Y esto no lo entendían los judíos, los fariseos. Mira, no es por obras, no es porque vengas, no es por lo que hagas, no es por lo que te pases toda la noche orando, como lo sigo leyendo los salmos. No, no es por obras, es simplemente por la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por religión, es la obra de Dios el que pone en tu corazón. Leer la Biblia y entenderlo es una maravilla. Te haces de un hábito tan hermoso, de algo tan hermoso que es regocijarte en la palabra de Dios. ¿Entiendes por qué David pecó y después escribió Salmo 32? ¿Entiendes por qué la vida sin la presencia de Dios es terrible y escribe Salmo 51? ¿Entiendes cada palabra? Estoy hablando del Antiguo Testamento. ¿Entiendes a Moisés cuando el Señor le dijo, yo estoy contigo y eso es suficiente? ¿Entiendes a David cuando escribe que aunque esté en el valle de muerte, no temeré mal alguno porque es tu presencia? Hermano, es difícil encontrar un creyente que no tema la hora de la muerte. Porque no le han enseñado que Dios está con él. Y no solamente no le han enseñado que Dios, bueno, de palabras, pero no le han enseñado realmente cómo despertar esa conciencia de que Dios está con él. Porque esa conciencia, esa verdad, es la que te libra del pecado. Imagínate tú andar con Jesús todo el tiempo, no vas a pecar, no vas a tener ni oportunidad, hasta los malos pensamientos, vas a tener que decirle, Señor, trabaja en esto.
porque tú estás conmigo. Y yo no quiero ser adicto de nada, no quiero poner mi corazón en ninguna parte, yo dependo solamente de ti. Y eso es lo bello de la palabra de Dios, que cuando tú eres creyente, Él pone el querer como el hacer. Es el trabajo de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que esto de creer no es salvarte del infierno y cosas así. No, creer en esto significa que eres una creación nueva. Eres nacido de nuevo, eres nueva criatura y esa es obra de Dios. Porque tú no puedes enfrentar este mundo si no eres nueva criatura. Mira, les he contado esto antes. En neurociencia, un cerebro enfermo es cuando la parte animal que todos tenemos, los deseos, la comida, todo eso, tú has visto los perritos siguiendo a las perritas, todos los deseos, lo tienen los animales también. Se le llama la parte animal, gobierna la parte humana que es nuestra mente. Pero la Biblia da a entender, o sea, un cerebro sano, también en neurociencia, es cuando la mente gobierna nuestra parte animal. Pero la Biblia sabe que tú como hombre no puedes, porque se separó Adán de Dios y le dijo, como no quieres tener nada conmigo, te entrego en tu propia concupiscencia. En pocas palabras, en tu propio sistema límbico, en tu propia parte animal. Y ya no tienes a mí para controlarte. Y por eso, cuando tú eres cristiano y crees en esto, y crees en lo que Dios ha hecho, Dios hace de ti una nueva criatura. ¿Y qué tiene esa nueva criatura? ¿Sabes lo que tiene? Sabe Dios que tu mente no puede controlar, o sea, en neurociencia no puede controlar tu cerebro. Por eso tu cerebro siempre va a estar enfermo, aunque no quieras. Vas a salir de la iglesia y vas a tener tentaciones. Vas a salir de la iglesia y te llama la pornografía, y te llama la adicción, y te llama todo. Por eso todo el mundo cae. Porque no entiende que su mente no lo puede gobernar. Ellos lo quieren, porque no es por obras, no es parte tuya. Tienes que esperar que Dios te haga de nuevo. Tienes que esperar que Dios te haga nacer de nuevo. Y eso es muy importante porque nadie espera eso. Nadie espera, cree que es su esfuerzo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, porque estamos acostumbrados. Si estoy gordito, hago dieta, ¿no? Si me faltan músculos, voy a hacer planchas y yo tengo que hacer el esfuerzo. Si quiero ser doctor, tengo que estudiar. No, la Biblia dice que Dios te ha dado la capacidad de estudiar, la capacidad de cuidarte, la capacidad de entender. Todo proviene de Él. Por eso Él te hace nueva criatura. Y ya sabes, tu mente no puede controlar tu cerebro. Nunca nadie lo va a poder controlar. Por eso es que en la iglesia vas a escuchar que todos somos pecadores. Pero hay una mente que sí puede controlar tu cerebro. Y se llama la mente de Cristo. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 que tú como creyente has recibido el Espíritu Santo. Y no solamente has recibido el Espíritu Santo, sino que tienes la mente de Cristo. Entonces la mente de Cristo puede controlar todos mis deseos, todas mis urgencias, todas mis desviaciones, toda la carne que existe en mí. Pero sin la mente de Cristo no puedo. ¿Y cómo tengo eso, pastor, si a mí nunca me han enseñado nada de la mente de Cristo? Y eso es lo que hace la palabra viva de Dios. Pero comienzas con este principio. El principio de entender, porque te acuerdas que dije que no por obras para que nadie se gloríe, lo dice la palabra de Dios, pero acá aparece una contradicción, porque dice bien claro que nosotros debemos andar en las obras de Dios. Y el mismo Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. Y por eso dice en Efesios capítulo 2:10, dice, porque somos hechura suya. Te lo voy a traducir en español moderno. Somos creación de Dios, una nueva criatura, una nueva creación. No es una levantada de mano y una oración, es entender lo que Dios va a hacer en ti y ponerte a disposición. Por eso le llamamos Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Señor, aquí estoy. No quiero hacer nada más sin mí. Y dice bien claro, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obras para que nadie se gloríe, el verso anterior. Pero este dice que somos creados para buenas obras. ¿Qué obras? Pero si tú has dicho que no es para obra. No, es que vas a andar en las obras que yo he creado para ti.
que yo he preparado para ti. Eso es, Señor. Ese es el cambio total que vas a hacer. Ya no te vas a preocupar de ti. Vas a estudiar, le pides al Señor que vas a estudiar. Vas a poner una empresa, le pides al Señor qué empresa vas a poner. Porque muchos cristianos nunca andan en las obras de Dios, sino andan en las obras que ellos han creado. Y después que fracasan las obras que ellos han creado, van donde Dios a pedirle que levante las obras que ellos han creado. Y no entienden, hijo, nunca vas a tener paz así. Tú tienes que andar en las obras que yo creo para ti. Tú tienes que preguntarme a mí qué es lo que quieres que hacer. Yo sé más que tú. Puedo ver, incluso, ¿sabes qué? La misma palabra dice que no sabes ni cómo orar. Y el Espíritu Santo intercede por ti con sonidos indecibles, con palabras que no se pueden repetir. Dios quiera que pueda entender hoy día, hermano, que somos hechura suya, creación de Él. ¿Sabes qué? Esto me abrió a mí la cabeza, esto lo entendí después de haber ido al seminario. Después de haber estado tanto tiempo predicando como pastor, recién lo entendí. Lo entendí cuando escribí mi libro Meditación Q. Ahí lo entendí, Señor, yo estaba luchando, tratando de orar más, tratando de aparecer más y todo. Y una vez hablé con un cristiano y me dijo, pero si tú le dices a las personas que no hagan eso, se van a dedicar a la vagancia, se van a ir de acá. Y ese es el problema, que creemos que si no predicamos con una especie de amenaza o una especie de que tu final va a ser trágico, las personas no van a entender. No, lo que predicó el Señor fue gracia. Lo que habló el Señor es que yo soy una creación, te voy a hacer una nueva creación, vas a nacer de nuevo y yo te voy a poner un nuevo corazón, una nueva mente. Incluso voy a poner en tu corazón lo que debes hacer y lo que no debes hacer. En pocas palabras lo voy a poner como dice el apóstol Pablo. Ya no vas a vivir tú, mas Cristo va a vivir en ti. Y vas a poder descansar. Pero si creo religión es todo una especie de ansiedad y ansiedad. No he hecho esto, no he leído esto, no he creado eso. No, no es por horas. Pero tienen miedo que digan porque si no, nadie va a estudiar. Si no, nadie va a trabajar. Bueno, ahí estás desestimando a Dios. Porque si Dios te va a poner el querer como el hacer, te aseguro con tu vida vas a cambiar al mundo. Con tu vida vas a ser sal y luz del mundo. Pero tú crees que te tienes que esforzar. Tú tienes que hacer tu propia empresa, tu propio camino, tus propios estudios, tu propio todo y bendecir a los que piensan así. Pero yo te digo que están perdiendo algo que se llama vida y vida en abundancia. Que Dios te va a hacer próspero o te va a hacer una empresa mucho más grande de lo que tú te imaginas. Mucho más grande de lo que tú piensas. Si tú piensas que es cuestión de predicar acá en Hialeah, en las manos del Señor vas a predicar hasta lo último de la tierra. Si tú piensas que es un trabajo que tengo que hacer y en las vacaciones predicar o dedicarme a campos de misiones en vacaciones, no has entendido lo que es Dios. Son las obras de Dios. Y ten la seguridad, hermano. A veces tú te puedes sentir como que nadie te está llamando, nadie te está utilizando y nadie te está pasando, y eso es mente religiosa. Pero debes pensar en Dios y decirle en la mañana al Señor, Padre, aquí estoy. Este día te pertenece a ti. Y hoy día estoy pensando hacer, y este es mi horario, y este es lo que me he puesto a hacer. Pero quisiera que tú me hables claramente. Quisiera dedicarte este día a ti. Y si hay alguien que le tengo que hablar, si hay alguien que le tengo que decir, por favor, Señor, ponlo en mi corazón, pon el querer como el hacer. Padre, si yo voy a crear algo, eso me va a hacer temeroso, me va a hacer pasar porque he fracasado o no he fracasado, me va a hacer pasar porque me siento bien porque lo he hecho y los demás me deben envidiar, y eso me va a alejar de ti. Pero si yo sé que tú tienes algo para mí, obras que has preparado, y no confío en mí, la Biblia dice que todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tú sabes que a mí me ha costado eso difícil, porque yo vengo de una familia que todo es estudios. Es más, tú no te puedes casar si no tienes diploma. En mi familia, es la costumbre de mi familia.
¿no? Si no tienes un título, no tienes un doctorado, no tienes algo, tú no te puedes casar. Tú tienes que tener título, tienes que tener todo y ser lo máximo. Esa es la costumbre, la cultura de la familia. Por eso ni siquiera nadie pensaría casarse dentro del grupo que somos de alguien con que no ha terminado sus estudios. No, ni lo vería, ni le hablaría. Eso puede ser como algo, digamos, terrible de la manera que lo explico. Pero ¿sabes qué? Eso me sirvió al dedicarme al Señor. Señor, esto es lo que he logrado, pero no significa nada. Y entonces el Señor puso una palabra en mi corazón, a través de la palabra de Dios. Te digo, todo esto es leyendo la Biblia. Todo lo que he considerado ganancia, lo he considerado pérdida para mi Señor. El entender eso para mí fue grande. Ahora, ¿qué ha hecho el Señor conmigo? Mire cosas. Me ha hecho hablar en todas las ciudades que me puedo imaginar, que nunca me imaginaba que iba a hablar. He hablado en colegios de todas partes del mundo casi. He hablado en todas partes y Dios siempre ha trabajado en mí. Y para poder hablar, el Señor me hizo seguir estudios, y estudios mucho más grandes. Dentro de los estudios, llegar a ser doctor. Y doctor en neurociencias, ¿sabes? Para mí lo más importante fue esto. Aprender, porque hay muchas ramas que tú puedes seguir. Neurociencia de pedagogía, que me lo ofrecieron, neurociencia pediátrica y todo. Y yo decidí algo, y fue por un doctor chino. Él dijo, lo más inteligente para un neurocientífico es ser metaanalítico. Entonces, ¿qué es metaanalítico? Uno que estudia todo y saca una conclusión. Oye, pero si eso es leer la Biblia. Leer la Biblia es estudiar todo y sacar una conclusión. Yo quiero ser metaanalítico. Y desde ahí, en metaanálisis, en mi trabajo, más o menos se lee como 6 horas al día. O sea, usted lee y lee bastante. Ahorita estuve leyendo, ahorita es hace poco, las 13 virtudes que tenía Benjamin Franklin y cómo dedicaba su vida. Pero lo leo de un punto de vista de que tiene que ver con neurociencia porque es mi trabajo. Pero yo sé que el que creó mi cerebro es el Señor. El que diseñó mi cerebro es el Señor, y me doy cuenta en la mano del Señor en todos los libros que tratan de aprender de Él o saber de Él. ¿Sabes? Estoy estudiando el cerebro de Elon Musk del punto de vista de neurociencia. Elon Musk es el famoso millonario. ¿Qué es lo que lo llevó y cuáles fueron las cosas? Usted dirá, bueno, Elon Musk. Bueno, anteriormente a eso, estudié el cerebro de Einstein. Y anterior a eso, el cerebro de Leonardo da Vinci. Y anterior de eso, el cerebro de el gran pintor, que ahorita no me acuerdo, pero que se cortó una oreja, se suicidó. Van Gogh, el cerebro de Van Gogh. Todos esos cerebros los he estudiado a través de libros de biografía, y para eso tienes que leer 3, 4, 5 libros de biografía y ver lo que las personas hacían y sacar conclusiones. Lo curioso es esto. Yo le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué no hay un libro de un cristiano que crea que es nueva criatura? De un cristiano que realmente crea que todo aquel que en él cree, las obras que yo hago él hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. De un cristiano que le muestre al mundo que es realidad, que Dios te puede hacer de nuevo. Un cristiano que le muestre al mundo realmente que puede ser libre del pecado, que ya no más adicción, ya no más pornografía, ya no más pecado, ya no más ira, y que tú le has dado realmente templanza, el dominio propio de su vida. ¿Por qué no sale uno de eso? Y la Biblia era bien clara. Simplemente no creen. Creen en una religión. Creen en su esfuerzo propio. Creen que ellos lo tienen que hacer. Y nunca me permiten hacer en ellos lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios en ti? Simplemente hacerte una nueva criatura. Simplemente transformarte de gloria en gloria a su imagen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que muchos van a poner peros a lo que estoy hablando y se van a preocupar.
Pero si tú encuentras esto y lo haces tuyo, verás cómo Dios te hace una bendición para los demás. Y Dios quiera que te conviertas en ese en que yo tengo que leer la biografía de que Dios hizo una nueva criatura, de que Dios lo hizo sal y luz del mundo, porque siempre estoy buscando leer algo de alguien que haya entendido. Dios quiera que hoy día usted lo pueda entender. Y si hay una oración que le pido que haga, es: Señor, sí creo esto. Creo que más importante es andar en tus obras que en las obras que yo estoy creando o estoy preocupado ahorita por crear. Señor, me pongo a disposición tuya. Quiero entenderte, quiero amarte, quiero glorificarte. Hace mucho tiempo encontré un señor que tenía todos los grados, habidos y por haber, todos los títulos religiosos habidos y por haber, pero cayó en pecado. Había una parte de personas que decían: bueno, hay que perdonarlo porque todos caen en pecado y todos son pecadores. Pero él mismo sentía que debía ser libre de ese pecado. Y sabes que al hombre lo destituyeron de todos los cargos y todo habido y por haber. Y lo mandaron a un sitio totalmente aislado porque seguían en la religión. Como castigo lo mandaron a un sitio donde ni las moscas van, porque hace tanto frío que se congelan. O sea, ¿tú no te das cuenta que no hay zancudos o mosquitos? Y cuando hace frío, hemos gozado una Florida sin zancudos en estos días, porque ha hecho frío. Bueno, a ese sitio no hay ni mosca, no hay nada. Es del frío que hace, es increíble. En ese sitio este hombre comenzó a buscar ayuda. Comenzó a buscar ayuda y se sentía mal por lo que había fallado. Había logrado lo máximo, el respeto de todo el mundo, los títulos de todo el mundo, pedidos por universidades, perdido por todos, pero él estaba solo. Y no encontró, por falta de gracia en su propia institución, no encontró a alguien que lo recibiera. ¿Y sabes qué? Siendo evangélico, se fue a los católicos. Y en los católicos entró a esto que le hacían 15 días estar en silencio. Me interesó mucho escucharlo, porque él dice que al cuarto, quinto día, tus pensamientos se convierten en sonidos. Es algo increíble eso de guardar silencio. Él estuvo 15 días ahí y salió y no encontró. Pero un día estaba revisando el Facebook, que es raro porque no me gusta revisar el Facebook por tanta patraña que leo en el Facebook. Y estaba revisando el Facebook porque tenía las ganas, me había venido el nombre de esta persona y quería saber dónde estaba. Entonces comencé a buscar y tenía Facebook. Y en Facebook hay una cosa que se llama Messenger, que es para mandar mensajes. En ese Messenger le mandé un mensaje. Y no sé por qué se me ocurrió contarle: acabo de terminar de escribir un libro que se llama Meditación Q. Y entonces él me dijo: estoy buscando eso. Y le dijo: yo te voy a mandar uno, mándame tu dirección. Y por eso sabía dónde vivía. Me mandó su dirección y me responde: mándame dos. Entonces, le estoy mandando uno y cuesta mandarlo. Entonces, mándame dos. Y yo le digo: ¿por qué dos? Porque quiero darle uno a mi esposa. Este señor hasta ahora sigue siendo un amigo mío tremendo. Ha entendido esto. Y al entender esto se da cuenta cuánto tiempo ha perdido por no entender eso. Hermano, no es por obras, no es tu trabajo. Por más que digan que tú debes venir, que tú debes enseñar, que tú debes ser, no es eso. Es la obra del Señor. Tú eres una nueva creación, eres hechura suya. El secreto es encontrar las obras que Él ha preparado en mi vida, y para eso tienes que hablar con Él, tener comunión con Él, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿se acuerdan cuando dije el versículo de Lucas 14 que dice: todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo? ¿Se acuerdan? Esa es la mayor excusa que he escuchado, ¿sabes? Diciéndome a mí: pues yo no poseo nada. Sí, posees artritis, diabetes, posees, qué sé yo, desesperanza, no pobreza, no dinero. A eso debes renunciar. A todo lo que crees que es impedimento, que es lo que posees, renuncia a eso, porque ahora eres un diamante en las manos del Señor. Si has entendido esto, Dios quiera que lo sigas buscando este año conmigo y que puedas entender que Dios necesita esto. Dios necesita personas que lo adoren en espíritu, y esos adoradores en espíritu Dios los busca. No tienes idea de lo que Dios quiere hacer contigo, pero si quieres, quédate en lo que piensas y quédate buscando lo que tú quieres buscar. Verás que al poco rato vas a buscar en Facebook. Acuérdate de este día que es enero 7. Enero 7. No estoy bien a propósito. Enero 7, y vas a buscar en Facebook. Enero 7, el mensaje se llama porque somos hechura suya. Medítalo, piénsalo, porque estoy seguro que cada persona aquí presente que renuncia a todo lo que posee, incluso a la desesperanza, incluso al decir ya estoy muy viejo, incluso a tu edad, incluso a todo, va a ser algo grande el Señor. Y eso es lo difícil: renunciar a todo lo que posees y venir al Señor y decirle: Padre, aquí estoy, entiendo que soy hechura tuya, que este evangelio significa que me vas a crear de nuevo, me vas a hacer nueva criatura. Señor, aquí estoy para que me crees. Él va a poner, ¿sabes qué? Nuevamente vas a pensar diferente y vas a amar diferente, porque su corazón va a pertenecer a Él. Serás sal y luz de este mundo. Algo mucho más grande de cualquier cosa que tú estés pensando para hacer bendición. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu gran misericordia. Gracias por todas las personas que van a escuchar ese mensaje. Y te pido, Padre, que les hables directamente al corazón, sea pastor, sea un líder, o sea una persona que siempre se sienta por ahí para no ser visto en una iglesia, o una persona que recién lo escucha y ni siquiera va a una iglesia, Señor. Te pido que tú toques su corazón y le hagas saber lo hermoso que es ser creación tuya, nueva creación, nueva criatura. Lo hermoso es que es ser hijo tuyo, Señor. Y lo hermoso que es, a través de tu amor, llevar la gracia a todas las personas y ser sal y luz del mundo. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos, queridos hermanos de Facebook. Bye bye.